Críticas de las leyes de Platón. Y más o menos sucede lo mismo respecto a las leyes, escritas más tarde. Por eso es mejor también hacer un breve examen sobre el régimen en ellas propuesto. De hecho, en la República, Sócrates sobre pocas cosas ha dado precisiones completas sobre cómo se debe establecer la comunidad de mujeres e hijos, la propiedad y la ordenación del régimen político. Divide, en efecto, la multitud de habitantes en dos partes. Una la de los agricultores y otra la de los defensores, y de estos últimos saca una tercera, la que delibera y es soberana de la ciudad. Sobre los agricultores y los artesanos, Sócrates no ha precisado en absoluto si participan de alguna magistratura o de ninguna, y si también ellos deben poseer armas y participar en la guerra o si no. Pero pienso que las mujeres deben participar en la guerra y compartir la misma educación que los guardianes, así lo establece Sócrates. El resto de la obra está lleno de explicaciones ajenas al tema y acerca de la clase de educación que debe darse a los guardianes. Las leyes en su mayor parte son justamente leyes. Poco se dice en ellas del régimen político, y aunque quiera hacerlo más adaptable a las ciudades actuales, poco a poco lo reconduce de nuevo a la otra república. Aparte de la comunidad de las mujeres y de la propiedad, en lo restante asignan las mismas disposiciones a ambos regímenes. La educación es la misma y la vida libre de los trabajos necesarios, y acerca de las comidas en común igualmente, excepto que en las leyes dice que deben existir comidas en común también para las mujeres y que en una obra son 1000 los que poseen las armas y en otras 5000. Todos los razonamientos de Sócrates tienen originalidad, sutileza, novedad y perspicacia, pero sin duda es difícil que todo esté bien, y no debe pasarnos desapercibido que la cantidad que acabamos de indicar necesitará una región como Babilonia o alguna otra de extensión desmesurada, de la que pueden mantenerse 5000 hombres ociosos y junto a ellos otra multitud muchas veces mayor de mujeres y servidores. La hipótesis debe ser a voluntad, pero no debe ser nada imposible. Se dice que el legislador debe establecer las leyes mirando dos cosas, al territorio y a los hombres, pero conviene añadir además los lugares vecinos. Si la ciudad debe vivir una vida propia de una ciudad y no de un solitario, pues en la guerra es necesario servirse de armas no solamente útiles en su propio territorio, sino también en los territorios de alrededor. Y aunque no se acepte este tipo de vida, ni para el individuo ni para la comunidad de la ciudad, no por ello debe ser menos temible para los enemigos, lo mismo si invaden el país como si se retiran. Y en cuanto a la extensión de la propiedad, hay que ver si no es mejor fijarla de manera diferente, con más claridad, pues dice que debe ser suficiente como para vivir con moderación, que es como si se dijera que vivir bien, que es como si se dijera para vivir bien. Esto es demasiado general. Además, es posible vivir con moderación, pero miserablemente. Una definición mejor sería moderada y libremente. Separadas ambas cosas, a la liberalidad seguirá el lujo y a la moderación la estrechez. Estas son las únicas actitudes deseables en el uso de los bienes. No es posible, por ejemplo, usarlos mansa o valientemente, pero sí moderada y liberalmente, de modo que estas son necesariamente las actitudes respecto a ellos. Es absurdo también que, igualando las propiedades, no tome medidas sobre el número de ciudadanos y deje la natalidad sin límite, como si bastara para mantenerse el mismo número la infecundidad de una cierta cantidad de habitantes, puesto que parece que esto sucede en las ciudades actuales. Pero eso debe ser precisado con más exactitud en esa ciudad que en las actuales. Ahora nadie está necesitado, porque los bienes se reparten entre toda la población, sea cual sea el número, pero entonces al ser indivisible la propiedad, es forzoso que el exceso de población sea más o menos cuantioso, no tenga nada. Se podría suponer que es necesario limitar la procreación más que la propiedad, de modo que no se engendren más de cierto número, y establecer éste atendiendo a las eventualidades de que mueran algunos de los nacidos y a la infecundidad de otros.
El dejar de lado esto, como ocurre en la mayoría de las ciudades, llega a ser forzosamente causa de pobreza para los ciudadanos, y la pobreza engendra sediciones y crímenes. Fidón de Corinto, uno de los más antiguos legisladores, creyó que las casas y el número de ciudadanos debían permanecer iguales, aunque al principio todos tenían lotes de tierras desiguales en extensión. Y en las leyes ocurre lo contrario. Pero sobre estas cuestiones de qué modo nos parece mejor, lo diremos después. También se omitió en las leyes en que han de distinguirse los gobernantes y los gobernados, pues dice solo que, como la relación de la urdimbre a la trama, hecha de distinta lana, así también debe ser la de los gobernantes con los gobernados, puesto que permite que la hacienda entera aumente hasta quintuplicarse. ¿Por qué no habría ¿Por qué no había de ser lo mismo con la tierra hasta un cierto límite? También hay que examinar la división de casas, por si no conviene a la de la administración doméstica, pues asignó a cada uno dos edificios en lugares separados y es difícil habitar dos casas. El sistema en su conjunto no quiere ser ni una democracia ni una oligarquía, sino un término medio entre ambas al que llaman república, pues es el régimen de los que tienen armas pesadas. Si establece este régimen como el más asequible a las demás ciudades, quizá lo ha propuesto bien, pero si lo considera como el mejor después de la República, no lo ha hecho bien. Tal vez alguien podría alabar el de los lacedemonios o incluso algún otro más aristocrático. Algunos dicen que el mejor gobierno debe ser una mezcla de todos los regímenes y por eso elogian el de los lacedemonios. Estos dicen que es una mezcla de oligarquía, monarquía y democracia. La realeza, según ellos, es la monarquía, el gobierno de los ancianos la oligarquía, y que se gobiernan democráticamente bajo el de los eforos, ya que estos se eligen del pueblo. Según otros, el eforado es una tiranía y el gobierno democrático está representado en las comidas en común y en el resto de la vida cotidiana. En las leyes se ha dicho que es necesario que el régimen mejor se componga de democracia y de tiranía, las cuales o no pueden considerarse en absoluto como regímenes de gobierno o como los peores de todos. Opinan mejor los que mezclan más, pues el régimen compuesto de más elementos es mejor. En segundo lugar, ese régimen es evidente que no tiene ningún elemento monárquico, sino oligárquicos y democráticos, y tiende a inclinarse más hacia la oligarquía. Esto se ve claro por el modo de nombrar a los magistrados. El hecho de que sean sorteados de entre los ya elegidos es común a muchos sistemas, pero el que sea obligatorio para los más ricos asistir a la asamblea, elegir a los magistrados o intervenir en cualquier otro asunto político, mientras los demás quedan exentos, eso es oligárquico, así como procurar que sean más numerosos los magistrados procedentes de las clases ricas y que las magistraturas más altas estén desempeñadas por los mayores tributarios. Incluso la elección de los consejeros la hace oligárquica. Todos toman parte en la elección obligatoriamente cuando se trata de elegir entre los ciudadanos de primera clase, luego otros tantos de la segunda y después de la tercera. Pero el voto no es obligatorio para todos cuando se trata de los de la tercera y cuarta clase, y en la elección de ciudadanos de la cuarta clase, el voto solo es obligatorio para los de primera y segunda, y después dice que debe elegirse un número igual de cada clase. Así que serán más y mejores los magistrados procedentes de los mayores tributarios, porque algunos de las clases populares, al no ser obligatorio, no votarán. Así pues, que tal régimen no debe componerse de democracia y monarquía parece evidente por estas razones y por las que diremos después cuando nos propongamos el examen de tal régimen. Además, tiene un riesgo elegir los magistrados entre ciudadanos y elegidos, pues si alguno, aunque sean pocos, quieren ponerse de acuerdo, siempre se hará la elección según su voluntad. Esta es la manera en que se presenta el régimen propuesto en las leyes. Otras teorías políticas. Falias de Calcedonia. Existen también algunos otros regímenes.
unos propuestos por particulares, otros por filósofos y políticos, pero todos son más próximos a los establecidos y a los actualmente en vigor que esos dos examinados. Ningún otro ha hecho innovaciones sobre la comunidad de mujeres e hijos, ni sobre comidas en común para las mujeres, sino que comienzan más bien por las necesidades ordinarias. A algunos les parece que lo más importante es regular lo bien relacionado con la propiedad, pues dicen que todas las revueltas civiles se producen en torno a ella. Por eso Falias de Calcedonia fue el primero que introdujo esta cuestión al decir que las posesiones de los ciudadanos deben ser iguales, y creía que esto no era difícil de hacer en las ciudades en el momento de su fundación. En la ya establecida será más laborioso. Sin embargo, muy pronto podrían igualarse si los ricos dieran dotes y no las recibieran, y los pobres no las dieran y si las recibieran. Platón, al escribir las leyes, pensaba que se debía permitir la propiedad hasta un cierto límite, pero eso no daría la posibilidad a ningún ciudadano de tener más del quíntuplo del mínimo fijado, como se ha dicho antes. Pero no deben omitir los que así legislan una cuestión que de hecho olvidan, que al fijar la cantidad de la propiedad, conviene también fijar el número de hijos, pues si el número de hijos sobrepase la magnitud de la propiedad, será forzoso anular la ley y, aparte de esta anulación, es malo que muchos ciudadanos pasen de ricos a pobres, pues es difícil que tales no sean revolucionarios. Así pues, la igualdad de la propiedad tiene una evidente influencia en la comunidad política, y algunos de los antiguos parecen haberlo reconocido. Por ejemplo, Solón lo estableció en su legislación, y en otras partes existe una ley que prohíbe adquirir toda tierra que uno quiera. Igualmente, las leyes prohíben vender la hacienda, como entre los locrios hay la ley de no vender, a no ser que se demuestre que ocurrió una desgracia manifiesta. Y también está legislado conservar los antiguos lotes de tierra. La abrogación de esta ley en Leucade hizo su régimen político demasiado democrático, pues sucedía que el acceso a las magistraturas ya no era a partir de una determinada tributación. Por otra parte, es posible que exista la igualdad de la propiedad y que ésta sea demasiado abundante, de modo que se viva en la molicie, o bien demasiado escasa de suerte que se viva penosamente. Es evidente, por tanto, que no es suficiente que el legislador establezca la igualdad de la propiedad, sino se apunta como adjetivo a un término medio, y aun cuando se estableciera para todos una propiedad moderada, no serviría para nada porque es más necesario igualar las ambiciones que la propiedad, y eso no es posible si no se da por medio de las leyes una educación suficiente. Quizás replicaría Faleas que eso es precisamente lo que él dice. Cree en efecto que en las ciudades debe existir la igualdad en esas dos cosas, la propiedad y la educación, pero es preciso decir cuál será la educación y el que sea una misma y la de nada sirve. Es posible que sea una y la misma, pero que sea tal que de ella surjan hombres predispuestos a ser ambiciosos de riquezas u honores o ambas cosas. Además, las sublevaciones se producen no sólo por la desigualdad de la propiedad, sino también por la de los honores y un sentido opuesto en uno y otro caso. Las masas se sublevan por la desigualdad de las propiedades, y las clases distinguidas por los honores, si son igualados. De ahí el verso, en una misma estimación, el noble y el plebeyo. Los hombres no sólo delinquen por las cosas necesarias, cuyo remedio cree Faleas, que es la igualdad de la propiedad, de modo que no se robe por pasar frío o hambre, sino también para gozar y saciar sus deseos. Si sus deseos van más allá de lo necesario para su apaciguamiento, delinquirán, y no solo por este motivo, sino también siempre que lo deseen, para gozar de los placeres sin dolores. ¿Cuál es el remedio para estos tres males? Para uno, una propiedad pequeña y una ocupación; para otros, templanza. En cuanto al tercero, si algunos quisieran disfrutar por sí mismos, no buscarían remedios sino en la filosofía, pues los demás placeres necesitan otras personas. Los mayores delitos se cometen a causa de los excesos y no por las cosas necesarias. Por ejemplo, los hombres no hacen
no se hacen tiranos para no pasar frío, y por eso los grandes honores se dan al que mata no a un ladrón, sino a un tirano, de modo que el tipo de gobierno de Falias es solo una ayuda contra las pequeñas injusticias. Además, quiere disponer numerosas medidas con las que se asegure el buen gobierno de la ciudad en el interior, pero hay que considerar también las relaciones con los vecinos y con todos los extranjeros. En consecuencia, es necesario organizar el régimen en cuanto a su fuerza militar, de la que Falias nada ha dicho. Igualmente también respecto de la riqueza. No solo debe ser suficiente para las necesidades de la ciudad, sino también para los peligros del exterior. Por eso ni conviene que sea tan grande que los vecinos más poderosos la codicien y los que la posean no puedan rechazar a los agresores, ni tan pequeña que no puedan sostener una guerra contra un enemigo igual o semejante. Aquel ciertamente no ha definido nada de esto, pero no debe olvidarse que conviene cierta abundancia de riqueza. Quizá el mejor límite sea que los más fuertes no saquen provecho en hacer una guerra a causa del exceso de riqueza, sino que sea tal que no puedan hacerla. Así, Eubulo, cuando Autofrádates iba a asediar a Tarnio, le aconsejó que, considerando el tiempo necesario para tomar la plaza, calculase el gasto durante ese tiempo, pues estaba dispuesto a dejarle a Terneo si le pagaba una cantidad menor. Estas palabras hicieron que Autofrádates reflexionara y abandonara el asedio. Es desde luego una medida conveniente que sean iguales las propiedades de los ciudadanos para que no haya revueltas entre unos y otros, pero no tiene gran importancia, por así decir. De hecho, los nobles se indignarían pensando que no es justo que fueran iguales, y por ello se les ve muchas veces en ataques y rebeliones. Además, la ambición de los hombres es insaciable. Al principio bastan con 2 óbolos, pero cuando esto es ya una costumbre establecida, siempre necesitan más, hasta el infinito, porque la naturaleza del deseo no conoce límites, y la mayor parte de los hombres viven para colmarla. El principio de la reforma consiste más que en igualar las haciendas, en formar a los ciudadanos naturalmente superiores, de tal modo que no quieran obtener más, y a las clases bajas para que no puedan, es decir, que sean inferiores, pero sin injusticia. Tampoco ha hablado bien de la igualdad de la propiedad, pues solo igual a la propiedad de la tierra, ya existe también una riqueza de esclavos, ganados, dinero y la abundante provisión de los llamados bienes muebles. Por tanto, hay que buscar la igualdad o una medida moderada de todas estas cosas, o bien dejarlo ir todo. Es evidente a partir de esta legislación que Falias organiza una ciudad pequeña si todos los artesanos han de ser esclavos públicos en vez de constituir un complemento de la ciudad. Pero si han de ser esclavos de la ciudad, los que trabajan en obras públicas deben serlo como en Epidamo, y de la forma en que Diofanto dispuso en una ocasión en Atenas sobre el régimen político de Falias. A partir de estas consideraciones se podrá juzgar sin demasiada dificultad si tuvo errores o aciertos en lo propuesto. Inciso 194. La crítica que Aristóteles hace en el presente capítulo de las leyes de Platón parece que intenta probar que hay otro régimen que él considera mejor, régimen que describe en parte en los libros 7 y 8, pero hay que hacer notar que el estado ideal de Aristóteles tiene muchas semejanzas con el de las leyes y de él recibe gran influencia. Inciso 200. En la República son 1000, pero se refiere al número de guerreros, y en las leyes son 5000, más exactamente 5040. Inciso 207. Platón considera también la posibilidad de que el exceso de población salga al extranjero y funda una colonia. Inciso 210. Aristóteles piensa en la posibilidad de las estadísticas demográficas respecto a las eventualidades de muerte e infecundidad. También Platón piensa en ellas. Inciso 211. Fidón de Corinto, probablemente el mismo que el tirano de Argos,
Fijó el número de propiedades iguales y el de los ciudadanos, pero no se preocupó de la igualdad de los lotes. En cambio, Platón, en las leyes, implanta la igualdad de bienes y fija el número de familias, pero no fija el número de ciudadanos. Inciso 215. El término república recoge el griego politeia. Aristóteles creía la constitución de las leyes de Platón y critica la constitución de las leyes de Platón y describe ese régimen mixto como el mejor para los estados, y la constitución de Esparta es un ejemplo vivo. En el presente pasaje, en cambio, Aristóteles distingue entre la constitución esparciata y la politeia. Los que tienen armas pesadas son los soldados hoplitas, que llevaban casco, corza, grebas, escudo, lanza, espada y puñal. Todo ello pesaba unos 35 kilogramos. Inciso 216. Unos que no participan de la opinión de Aristóteles consideran elementos de la constitución esparciata la monarquía, la oligarquía y la democracia. Otros añaden un cuarto elemento, la tiranía. En la constitución de Esparta, Aristóteles ve una república, una aristocracia y una monarquía. Una aristocracia como la de Esparta, que combina tres elementos, riqueza, libertad y virtud, es superior a una república como la de las leyes, que combina dos, riqueza y libertad. Inciso 220. El echar a suertes para nombrar a los magistrados es democrático. El voto es oligárquico. Este tiene lugar para la elección del consejo, de los astínomos y de los presidentes de los juegos. Platón no habla de la presencia obligatoria más que para las primeras clases. Inciso 221. Pertenecen a la primera y segunda clase los astínomos y agoránomos. El maestro principal de la educación es elegido entre los guardianes de las leyes. Inciso 223. El pasaje que sigue también otras interpretaciones. Posee esta interpretación con el fin de poner de acuerdo el texto de Aristóteles con la descripción que da Platón. Se puede leer La política de Aristóteles de Jean Aubonnet. Inciso 224. Los ciudadanos más respetables son los que toman más interés en la vida política. Así, este modo oligárquico contiene elementos aristocráticos. Inciso 227. Falias, contemporáneo de Platón, fue el primero en introducir esta legislación para evitar revueltas civiles. Otros anteriores a Falias, como Fidón de Corinto, ya se habían ocupado de regular la propiedad. Inciso 233. Leucade, colonia de Corinto, fue fundada en el siglo VII en la costa de Acarnania, en la parte occidental de Grecia. Inciso 235. Esta misma igualdad de formación se encuentra en Esparta. Concuerda Aristóteles con Falias en este tema. Inciso 237. Pasaje que tiene varias correcciones en su tradición textual y darles lugar a diversas interpretaciones que intentan hacerlo compatible con otros textos de Aristóteles, en donde dice que los placeres sin dolor no son acompañados del deseo. Inciso 239. Se está refiriendo, sin duda, a los honores que los atenienses tributaban a Harmodio y a Aristogitón, que asesinaron al tirano Hiparco, hijo de Pisistrato. Inciso 240. Eubulo era tirano de Aterneo y Aso, ciudades situadas en la costa de Asia Menor, frente a la isla de Lesbos. Autofrádates, general del rey persa, sitió Aterneo probablemente en 359 a.C., en una campaña emprendida contra Artabazo, sátrapa de Frigia, que se había sublevado contra el rey. Aristóteles conocía bien esta zona y sus circunstancias históricas. Estuvo en Asos después de 347 como huésped del sucesor de Eubulo, Hermías, con cuya hermana se casó.
Inciso 242. Se trata de una circunstancia histórica muy concreta de Atenas del siglo V a.C. El gobierno de la ciudad concedía expensas del teórico a cada ciudadano que lo pedía 2 óbolos para poder asistir a las representaciones públicas. Inciso 246. Epidamno, ciudad de gran importancia para el comercio, situada en Iliria, en la costa adriática, enfrente de Brindis, más tarde llamada Dirraquio, fue una colonia de Corinto y de Corcira, fundada en el siglo VII a.C. Inciso 247. Sobre este proyecto de Diofanto no se conocen otras circunstancias. Debió ser muy impopular en Atenas, que tenía muchos ciudadanos artesanos. Inciso 248. Hipodamo fue un famoso arquitecto en tiempo de Pericles. Su ciudad natal, Mileto, situada en la costa de Jonia de Asia Menor, fue reedificada después del 480 a.C. según un plano geométrico. Hipodamo aprendió en su ciudad los métodos de urbanismo y los introdujo en Atenas. Pericles le encargó el trazado de la colonia de Turios en el año 443 a.C. Hipodamo, según se ve en este pasaje, pertenece a la generación innovadora y joven que siguió a las guerras médicas. Los ricos ornamentos a que se hace referencia tal vez indican su origen jonio y su influencia persa.